no los había visto en algunas clases, actos que aparecen, se desaparecen, ahí estamos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar la clase y lo que nos corresponde hoy día. Y lo primero entonces vamos a compartir pantalla, chiquillos. Ya, espero que estén muy bien comenzar esta semana. Ya. Ya, chiquillos, nosotros tenemos que continuar el tema de lo que fue un aspecto de la dictadura militar, que es el tema que está puesto ahí en la pantalla, que es la supresión del Estado de Derecho. Cuando algo se suprime, algo que significa que no está vigente, ¿ya? Que está suprimido, que ya no está vigente, no está válido, ¿ya? Y el Estado de Derecho en un momento dado no se consideró, no se respetó, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que es el Estado de Derecho y qué cosas, qué características tuvo en Chile esta supresión del Estado de Derecho o el suprimir el Estado de Derecho, ¿ya? Entonces el objetivo de hoy día es, dentro de la asignatura, de la priorización que hizo el Ministerio, una parte que se llama formación ciudadana, que es uno de los aspectos que engloba la asignatura de historia. Y dice explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas, ¿ya? Vamos a explicar en esta clase la primera parte del Estado de Derecho. ¿Qué es? ¿Qué característica? ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa suprimir el Estado de Derecho? ¿Ya? Entonces vamos a ir explicando esa parte. Y en la próxima clase vamos a ir viendo qué pasó con los derechos humanos. Nosotros algo ya vimos, ¿ya? ¿Qué pasó con los derechos humanos? Nosotros vimos que hubo instituciones que se preocuparon de los derechos humanos. Y también vamos a agregar en la próxima clase qué pasó con los derechos humanos ya comenzando la democracia, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy día. Entonces dice, supresión del Estado de Derecho. El establecimiento de una dictadura como la que se vivió en Chile entre los años 1973 y 1989 implicó la supresión del Estado de Derecho, ¿ya? ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué es el Estado de Derecho? Lo primero que uno preguntaría, ¿cierto? Dice, el Estado de Derecho se puede definir como el sistema en el que las leyes son la suprema autoridad, ¿ya? Las leyes son la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que están en posiciones de gobierno, como las autoridades, como por los gobernados, los ciudadanos. O sea, las leyes son las que priman en este caso, son las más importantes y las que regulan la vida política de las personas. Y tienen que ser obedecidas por todos, ¿ya? Las autoridades, los ciudadanos que no tienen cargos políticos, por ejemplo, todos, ¿ya? Dice, así el Estado de Derecho permite garantizar el respeto de los derechos y las libertades públicas, ¿ya? Esa es la base del Estado de Derecho. Un sistema que permite garantizar el respeto de los derechos de todas las personas y de las libertades consideradas dentro de la Constitución política, las libertades públicas. Si se suspende, se reprime algunos de estos derechos o se cancela algunas de las libertades, se dice que se está suprimiendo el Estado de Derecho, ¿ya? Dice, algunos de los elementos que distinguen a un Estado de Derecho son la existencia y el seguimiento de un orden jurídico, o sea, hay leyes que se respetan. La división de los poderes del Estado, o sea, hay un poder ejecutivo, otro legislativo y otro judicial, ¿ya? El respeto por los derechos humanos. Estas características permiten la gobernabilidad, la participación ciudadana y la convivencia pacífica. Entonces, un Estado de Derecho entonces garantiza los derechos, las libertades públicas. También tiene que haber un sistema jurídico vigente que se respete. Tiene que haber una división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y el respeto por los derechos humanos, ¿ya?
Todo esto entonces, el Estado de Derecho cuando está vigente permite la gobernabilidad, la participación de los ciudadanos, la convivencia pacífica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en Chile entonces en esta época? Lo primero, ¿qué características nos indican a nosotros que se suprimió, se acabó con este Estado de Derecho? Primero, la concentración del poder. El nuevo régimen se presentó como una organización estrictamente militar que involucró a todas las Fuerzas Armadas y de orden. O sea, acuérdense que están las Fuerzas Armadas y Carabineros. Sin embargo, el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, fue concentrando los poderes administrativos y de gobierno. O sea, fue concentrando los poderes del Ejecutivo, dejando en manos de la Junta Militar el poder legislativo. ¿Ya? En junio de 1974, Pinochet asumió el título de Jefe Supremo de la Nación. ¿Ya? Y el Poder Judicial, que es el otro poder que nos faltaba, fue el único órgano del Estado que no fue eliminado, aunque se restringieron casi todas sus facultades. ¿Ya? Entonces, una de las características de suprimir el Estado de Derecho, cuando se están respetando y se le están garantizando las libertades, los derechos de las personas, es que hay una concentración del poder. En este caso, el poder se concentró, el poder ejecutivo en Augusto Pinochet, y en el año 74, con mayor razón, porque fue nombrado jefe supremo de la nación. ¿Ya? Sí, jefe supremo significa, acuérdense, la palabra supremo es lo que está más adentro. ¿Ya? Y el poder legislativo, no había congreso, y el poder legislativo tiene que ver con las leyes, con los decretos, leyes más bien en esta época, fue asignado a la Junta Militar de Gobierno. Y el otro poder, el poder judicial, se mantuvo, aunque se le restringieron sus facultades. ¿Ya? Entonces aquí hay una concentración del poder en un solo grupo, que son, en este caso, los militares, y también hay civiles, ¿ya? Civiles también en esta concentración del poder. Entonces esa es una característica. La segunda dice el establecimiento del estado de sitio. ¿Ya? Dice, con el argumento de que el país estaba en situación de guerra, las Fuerzas Armadas declararon el estado de sitio y gobernaron bajo estados de excepción entre 1973 y 1978. ¿Ya? Con esto se puso fin al Estado de Derecho, eliminando con ello las instituciones propias del sistema democrático y las garantías individuales que protegían los derechos de las personas. ¿Ya? El estado de sitio involucra, por ejemplo, la prohibición de reuniones, por ejemplo, el toque de queda. ¿Ya? El país vivió en toque de queda por prácticamente más de 5 años. ¿Ya? Un toque de queda todos los días. ¿Ya? En este momento nosotros estamos con un estado de excepción que se va renovando cada 3 meses, y se renovó hasta, si no me equivoco, hasta diciembre. ¿Ya? Este último que fue renovado por situación de la pandemia. ¿Ya? En esa época era distinto. ¿Ya? Se argumentó que el país estaba en una situación de guerra. ¿Ya? Una lucha contra, en este caso, el marxismo, contra el comunismo. ¿Ya? Y esa situación de guerra fue el argumento para declarar un estado de sitio y gobernar bajo estado de excepción, la excepción constitucional. ¿Sí? Esto entre el 73 y el 78. Al hacer esto, ya el Estado de Derecho está siendo, digamos, suprimido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se eliminan instituciones propias del sistema democrático, como por ejemplo el Congreso, los partidos políticos, porque dentro de un sistema democrático tienen que haber partidos políticos, ¿ya? Grupos que planteen opciones distintas. ¿Ya? Y las garantías individuales, que es el hecho que no se puedan reunir las personas, que no puedan circular en determinados horarios. ¿Ya? Entonces, esa es una segunda característica. ¿Ya? Y acá también, completando la información anterior, las restricciones a las libertades públicas. ¿Ya? Dice, se eliminaron los derechos básicos de los ciudadanos, ¿ya? Como el derecho a la circulación mediante la instauración del toque de queda, medida que prohibía estar en la calle después de una determinada hora. ¿Ya? El toque de queda restringió el desplazamiento nocturno, además de permitir
ojo, a los militares realizar detenciones sin fiscalización pública. O sea, mientras estuviera vigente el toque de queda, los militares podían hacer fiscalizaciones, detener gente, sin que hubiese una vigilancia por parte de alguna organización, por parte de los tribunales de justicia, ¿ya? Entonces ahí también se vulneran los derechos. Asimismo, se restringió el derecho a reunión, ¿ya? Pues se intervinieron las organizaciones sindicales y se persiguió a sus dirigentes. Acuérdense, los sindicatos son agrupaciones de los trabajadores, quienes fueron reemplazados por personas designadas por los militares. Es decir, los sindicatos sacaron a los dirigentes que estaban y colocaron a otros designados, nombrados por los militares. Por otra parte, la libertad de expresión fue suprimida mediante la censura, que se aplicó a medios de comunicación como la televisión, la prensa escrita. Nosotros estamos hablando de una época en que no había redes sociales, en que no había otras formas de comunicación masiva como es la televisión, la prensa escrita, los diarios, por ejemplo, la radio también, ya que eran las únicas formas en que las personas podían acceder a la información, a la comunicación. Y en los distintos medios de comunicación, por ejemplo, en los canales de televisión, se colocó una autoridad, un director, que era normalmente un militar, ¿ya? O alguien muy vinculado a los militares, de confianza. Entonces, por ejemplo, en Televisión Nacional, que es el canal público, se colocó a un interventor, a un director militar, ¿ya? Entonces, ellos dirigían o censuraban lo que aparecía o no en las noticias, por ejemplo, los programas que se hacían. Los diarios, la radio sufrieron la misma. Entonces ahí se está suprimiendo, se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, aquí, por eso también se plantea que es una dictadura, no es una democracia. La democracia tiene características en que se garantizan, se respetan las libertades de las personas, los derechos de las personas, y aquí se están vulnerando, ¿ya? Entonces tenemos otra característica, que es las restricciones a las libertades públicas, ¿ya? También está la intervención a las instituciones. Dice, tras el golpe militar, acuérdense que este golpe fue en septiembre, el 11 de septiembre del año 73, se eliminaron las principales instituciones del sistema democrático. Luego de clausurar el Congreso Nacional, ya acuérdense que el Congreso Nacional representa a uno de los poderes del Estado, el poder legislativo, las leyes, ¿ya? Dice, la Junta Militar gobernó a través de bandos y decretos con fuerza de ley, con los que suprimió la Constitución de 1925, que era la Constitución que estaba vigente en esa época, ¿ya? O sea, ya no había un parlamento, no habían senadores, no habían diputados, porque se clausuró el Congreso o el Parlamento. Entonces, ¿quiénes iban a hacer esa labor? Y esa labor la iban a hacer la Junta Militar a través de bandos y decretos con fuerza de ley. ¿Por qué? Porque no podían hacer leyes, ¿ya? Las leyes solamente las podía hacer, en este caso, el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo se hacían esto? Se hacían decretos con fuerza de ley, ¿ya? Y, por lo tanto, la Constitución que estaba vigente en esa época, la de 1925, también fue suprimida. Por otro lado, se clausuró también el registro electoral, ¿ya? El registro electoral es donde, valga la redundancia, se registran las personas que están habilitadas para votar, ¿ya? En este momento, por ejemplo, que el próximo domingo hay un plebiscito, hay un registro electoral en que todos los que estamos habilitados para votar, como el caso mío, aparecemos en esos registros. Hay un libro, ya en que aparece el nombre de uno, todos los datos de uno, y eso es el registro electoral. Entonces ahí aparecen todas las personas que están habilitadas para votar. Entonces se clausuró, ya no existía más. Se prohibieron las elecciones, ¿ya? Ya no había más elecciones. Se prohibieron los partidos políticos que apoyaron a la Unidad Popular. Acuérdense que la Unidad Popular fue el grupo, la coalición que apoyó a Allende para llegar al poder. ¿Qué partidos eran? Entre otros, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, la Izquierda Cristiana, el MAPU, ¿ya? Estaban prohibidos, ¿ya?
Mientras que otros partidos, como la Democracia Cristiana y los partidos de derecha en la época, por ejemplo el Partido Nacional, ¿ya? Quedaron en receso, o sea, quedaron ahí en stand-by, en receso, para luego caer bajo la proscripción en 1977. O sea, ahí ya fueron todos prohibidos y proscritos, ¿ya? Prohibidos, ¿ya? Entonces, eh, ahí se intervino, por ejemplo, estas instituciones, y lo que yo les decía, ya no es un sistema democrático porque no tiene las instituciones que son propias de una democracia, ¿ya? Entonces, aquí esto es bien importante, ¿ya? Las otras, por ejemplo, aquí en el año 80 se hizo un plebiscito para la constitución del 80, no habían registros electorales porque se habían clausurado. Entonces la gente iba a votar y para que no fueran a votar, por ejemplo, 2 veces, lo que se hacía era colocarles una especie de sticker en el carnet de identidad o también cortaban la cédula de identidad en una de las esquinas. Miren lo que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué? Para evitar que la persona fuera a votar, por ejemplo, 2 veces. Eso se evita teniendo registros electorales, porque la persona vota una vez. Y eso también está digitalizado, pero cuando uno va a votar, está en el formato papel, porque uno tiene que firmar ahí, ¿ya? Entonces, se intervinieron instituciones. Y otras que se intervinieron, por ejemplo, también fueron las universidades, ¿ya? Las universidades que habían en esa época, que se les nombraron rectores delegados, ¿ya? Y normalmente estos rectores delegados eran militares o eran del ejército, de la armada normalmente, ¿ya? También se tomaron medidas como la expulsión de estudiantes, funcionarios, académicos que tenían ideas consideradas como marxistas, o sea, ideas que se oponían al gobierno en este caso. Al mismo tiempo se cerraron unidades académicas consideradas peligrosas, como fue el caso del Instituto Pedagógico. ¿Ya? El Instituto Pedagógico era el lugar donde se formaban los profesores. Y ahí que lo que se hizo, se cerró por un tiempo y también posteriormente se creó eh, una universidad relacionada solamente con la pedagogía, ¿ya? Pero acá se cerró este instituto pedagógico. Entonces, ahora, aquí hay algunas imágenes, la Junta Militar de Gobierno que inició este proceso, después fueron cambiando algunos de los integrantes, ¿ya? Los que se mantuvieron hasta el final fueron Pinochet y Merino, que era el almirante, digamos, y después ya fueron cambiando los integrantes de la Junta de Gobierno, ¿ya? Pinochet después ya no era integrante de la Junta, sino al ser jefe supremo y después presidente de la República, se nombró a un militar que ocupara su puesto en la Junta, ¿ya? Entonces ellos hicieron la labor del Parlamento en un comienzo. Y tenemos a Pinochet ya como presidente de la República con, digamos, primero jefe supremo, ¿ya? Y después presidente de la República. Ahora, aquí hay un esquema de lo que es la supresión del Estado de Derecho. Primero dice situación de guerra. Aquí se planteó que había una guerra eh, en Chile entre, digamos, acuérdense que estamos hablando de un periodo también de Guerra Fría, ¿ya? En que se planteaba la lucha contra el comunismo. Acuérdense que por un lado estaba Estados Unidos, ¿ya? Y por otro lado estaba la Unión Soviética, y se planteaba la lucha contra el comunismo, ¿ya? Y ahí, en esta situación de guerra, se plantea este estado de sitio, y dentro de todo lo que es este estado de sitio o estado de excepción constitucional se decreta toque de queda, que duró bastante tiempo, el fin de las garantías constitucionales, o sea, pueden haber arrestos, fue gente exiliada, asesinato, etc. El fin de las libertades públicas, acuérdense, no había libertad de reunión, la libertad de expresión, libertad de prensa, libertades políticas, ¿ya? No funcionaban los partidos políticos, por ejemplo. Fin de la autonomía universitaria, acuérdense que ahí las autoridades, el rector no lo elegían dentro de la comunidad universitaria, sino que el rector era un delegado que se nombraba por el gobierno, ¿ya? Como les digo, o eran militares, o sea, del ejército o de la armada. Normalmente eran esas dos ramas que
digamos, eran militares nombrados, ¿ya? Como rectores. Dice después clausura del Congreso y del registro electoral. ¿Ya? Y aquí hay algunas imágenes. La primera es del Estadio Nacional. ¿Ya? El Estadio Nacional, recuerden que fue un lugar ocupado como centro de detención y de tortura. ¿Ya? Y aquí también entonces se cerró el Congreso, se proscribió a los partidos de izquierda, declarándolos fuera de la ley, o sea, ilegales. Se ampliaron las facultades para eliminar cualquier oposición al régimen, ¿ya? Y entraron en receso y después ya fueron ya derechamente proscritos los partidos de centro y de derecha, ¿ya? Y se suprimió todo eso significa que el Estado de Derecho ya no está suprimido, ya no existe. Y aquí se agrega entonces la represión, el terrorismo de Estado, cuando el Estado es el que provoca estas situaciones de violación de los derechos humanos, ¿ya? Por eso se habla de terrorismo de Estado. Vulneración a los derechos y también el que las personas tengan que salir obligadamente del país, ¿ya? Y aquí hay una síntesis también de lo que acabamos de ver, que habla de lo que son las características políticas, lo que hablamos antes, el cierre del Congreso, suspensión de la Constitución. Con todo esto, la Constitución de 1925 quedó ya también suspendida, que era la que estaba vigente ahí. La prohibición de todos los partidos políticos, restricción de las libertades individuales, supresión entonces ya eso del Estado de Derecho. Y después aparecen algunas situaciones de derechos humanos que algunas nosotros las nombramos en nuestras clases, como la existencia de la DINA o posteriormente la CNI, las agrupaciones que se formaron para defender los derechos humanos, la Iglesia, por ejemplo, con la Vicaría de la Solidaridad, que la vamos a volver a recordar en la próxima clase, ¿ya? Y una información, chiquillos. Aquí hay pruebas pendientes que nosotros vamos a tomar en el próximo viernes. ¿Cuáles serían estas pruebas pendientes? Te lo digo al tiro. En el primer semestre no son tanta la gente que debe pruebas, pero sí hay personas que me deben, por ejemplo, yo voy a leer algunas acá, Saray Becerra, que debe la última prueba que se tomó el primer semestre. Habló en este gobierno que se iba a gobernar un tiempo breve para volver al sistema democrático, cosa que no sucedió, ¿ya? Sino que acuérdense que este gobierno va a durar, desde el 73 hasta el 89, va a durar 17 años, ¿ya? Y toque de queda, por ejemplo, establecido desde el 11 de septiembre, que comenzó a regir a partir de las 18 horas en todo el país, ¿ya? Y ahí ya las personas no podían circular, se prohibió el tránsito de los ciudadanos individualmente o en grupos en vehículos o en cualquier otro medio por la vía pública, ¿ya? Así que ahí había la persona que trabajaba de noche tenía que quedarse hasta que terminara el toque de queda, ¿sí? Entonces ahí, para que les quede clarito entonces lo que es la supresión, el Estado de Derecho, ¿ya? Ahora, en esta época nosotros tenemos suprimido el Estado de Derecho o no, en este momento. Pregunta. Vamos a dejar de compartir. Ya. En este momento, de manera temporal, ¿tenemos suprimido el Estado de Derecho nosotros o no? ¿Quién me podría contestar? ¿Ya? ¿Y cuál sería el argumento de que temporalmente lo tenemos suprimido? Hay un elemento que nosotros nombramos ahí, que nosotros la tenemos vigente ahora. ¿Qué podría ser? A través de, pueden ser el micrófono o ¿El a toque través de del chat. queda? Exactamente, bien, Elías, el toque de queda. ¿Ya? El toque de queda, y es un estado de excepción constitucional, pero en este caso se argumenta un fin mayor que es la situación de pandemia que estamos viviendo y que no dura años, sino que se establece cada 3 meses, ¿ya?
Entonces, ahí tendríamos suprimido temporalmente la libre circulación en ciertos horarios, ¿cierto? Entre las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esa es sería como una supresión temporal de un derecho a circular, digamos, por la vía pública, ¿ya? Exactamente, esa es una de las situaciones, pero es una razón, y hay una constitución, hay un gobierno democrático, y es distinta la situación, pero la pandemia nos llevó a eso, ¿ya? Ese es el argumento, digamos, el argumento sanitario, ¿ya? Chiquillos, dudas, preguntas sobre lo que informamos de pruebas. La profesora también puso las pruebas pendientes de lenguaje y literatura, la negra Esther, dosis letal, ¿ya? Y del cierre de la unidad. ¿Sí? Está puesta ahí, así que para que chiquillos la puedan ver también. Háganse un calendario, organicen las pruebas que tienen, las pruebas que son, digamos, en el plazo correspondiente, las de esta semana, por ejemplo, vean eso. Las que deben pruebas o tienen pruebas pendientes, organicen también, vayan agregando lo que tienen pendiente, ¿ya? Y los que no deben pruebas, ya como les dije, una preocupación menos, ¿ya? Y revisen, háganme caso, chicos, revisen. Yo sé que hay un hábito que no tienen, ya que muchos de ustedes no tienen, que es no revisar los correos. Y es un hábito del que tienen que hacerse, de aquí en adelante, revisar, porque ahí les llega la información de manera, digamos, más oficial. ¿Alguna duda, consulta, chiquillos, sobre alguna cosa que hablamos en clase o la información? ¿Ya? Acuérdense, aquí hay varios que están presentes que me deben evaluación, así que prepárenlas. Acuérdense que es el viernes. También les envié o se les mandó el horario para las clases de educación física, religión, tecnología, y se me escapa una, educación física, religión, tecnología, música, ¿ya? Esas 4 clases que noté no tienen todas las semanas. Así que, ojo chiquillos, háganse, como les digo, háganme caso, háganse un calendario para que se acuerden que tienen que ingresar a dar esas pruebas, para que las preparen, ¿ya? Y ingresen a clase. Si no pueden, también manden el justificativo, profesora, no pude entrar a la prueba porque tuve problemas de conexión, o se me cayó, estaba haciéndole, se me cayó, y uno ve también en el informe ahí que aparece. Así que esos chiquillos, ¿ya? Para que no tengan problemas. No sé si tienen alguna duda a través del chat o a través del micrófono, chiquillos, ¿ya? Así que organícense, háganse su calendario de pruebas, para que sepan cuando